entonces es cómo se realiza la conexión básicamente de el lenguaje Python con el motor de gestión de base de datos SQLite, ¿sí? Obviamente que no es el único motor que soporta Python. Ya hemos hablado, ya lo explicó en la clase pasada el profe Martín. Hemos hablado que Python soporta varios sistemas gestores de base de datos, ¿sí? O sea, yo diría que la mayoría. Acá, en esta diapositiva, estamos mostrando algunos de los soportes, algunos de los sistemas gestores de base de datos que soporta Python, con conexión directamente, específicamente, para poder conectar el sistema gestor de base de datos con el lenguaje Python, ¿sí? Obviamente que esto es muy potente porque más adelante uno puede realizar interfaces gráficas, por ejemplo, y realizar también lo que se conoce, ahora lo vamos a ver, lo que se conoce como CRUD, ¿sí? Interfaces que permitan interactuar con la base de datos por parte del sistema del lenguaje de programación Python, interactuar con la base de datos de tal forma que podemos traer información de la base de datos, insertar información, borrar información, actualizar información a través de una interfaz de una aplicación que estemos generando, que nosotros generalmente esa interfaz con la que realizamos esas acciones en la base de datos la conocemos como CRUD, ¿sí? Ya vamos a ver qué es esto de CRUD. Pero bueno, los motores más importantes que se están usando en estos momentos dentro del ámbito de los sistemas gestores de base de datos son SQL Server, Oracle, con todas sus versiones. Bueno, ya la verdad que no sé en qué versión andará, pero mucho más arriba de la 2, creo que está en la 13C o 14, versión 14 ya. MySQL, que habíamos dicho que es un motor de base de datos muy potente a nivel no de base de datos no tan grande, que maneje volúmenes volúmenes de datos tan grandes o procesamiento de datos tan grande como lo hace SQL Server o Oracle, pero sí son bases de datos que se están posicionando a nivel mundial muy fuertemente, porque da solución básicamente a un montón de modelos de negocios intermedios en los cuales se adapta muy bien MySQL. Tiene una comunidad de programadores, al ser código abierto, una comunidad de programadores muy grande, y eso hace que se haya convertido en una herramienta muy potente a nivel de sistema gestor de base de datos. Tan es así que hemos estado viendo, ¿no?, en clases anteriores cómo realmente el panel de control que tiene, o sea, el dashboard que tiene MySQL para poder realizar distintas operaciones con el gestor de base de datos y el servidor, básicamente, de base de datos, que es el Workbench, realmente es muy potente, ¿sí? Y eso ha sido por la gran cantidad de comunidad, o sea, la comunidad tan grande que existe de desarrolladores que están continuamente aportando para que ese motor sea cada vez más potente y cada vez más grande, ¿sí? Así que realmente está posicionado como uno de los sistemas gestores de base de datos más importantes del mundo en estos momentos, MySQL, ¿sí? Bueno, después tenemos otro sistema gestor muy importante también, que es Postgre SQL, que es muy potente también. Es un sistema gestor, ya estamos hablando también de sistemas gestores de base de datos a nivel de altos volúmenes de datos, como lo es Oracle y SQL Server, y funciona muy bien también en el mundo de los sistemas gestores de base de datos. Y estos serían, y bueno, y el otro es SQLite, que es el que vamos a ver ahora, ¿sí? Que, como habíamos dicho con el profe Martín la clase pasada, es un sistema de gestor de base de datos chiquito, ¿sí? Es un sistema de gestor de base de datos no tan potente como los otros, tiene algunos condicionamientos, pero para los casos que habíamos dicho que pueden presentar al momento de procesamiento de sensorización, IoT, que se van a manejar dentro del ámbito de lo que es las aplicaciones que se puedan generar detrás de aplicaciones que van orientadas hacia el agro, puede andar bastante bien, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que es SQLite? El SQLite no quiero detener mucho, lo vamos a ver rapidito porque ya lo estuve explicando ya el profe Martín en la clase pasada, pero es un sistema de gestión de base de datos relacional, ¿sí? Que bueno, está escrito en C y es de código abierto, ¿sí? También igual que el proyecto de
el MySQL Community. Hay mucha gente, también se ha generado varias comunidades que no solamente dan soporte, sino que también proveen actualizaciones, ¿no? Framework continuamente y están trabajando para que este motor cada vez sea más potente y está creciendo, tiene un pronto crecimiento bastante pronunciado, bastante exponencial, igual que MySQL. Creo que va a ser una base de datos de mañana, un sistema de gestor de base de datos que se va a posicionar muy bien, al igual que los otros sistemas gestores de base de datos. Obviamente que lo importante que tiene esto es que está integrado al lenguaje, ¿sí? Está directamente integrado a Python. Cuando nosotros instalamos Python, vieron que ustedes instalan primero el lenguaje en sí, ¿sí? Instalan el motor, digamos, del Python, y después instalan algún IDE para trabajar con el motor de Python. Bueno, en ese motor básicamente que están instalando de Python, ya viene integrado ya SQLite, ¿sí? Ya viene integrado el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? SQLite. Y eso lo hace muy potente porque a su vez también yo cuando creo la base de datos se me puede crear con el mismo programa que estoy creando también la base de datos y se puede crear todo en un solo fichero, en un host, ¿sí? Eso lo hace muy potente también a nivel de que yo no tengo que estar buscando la base de datos, o sea, por ejemplo, cuando yo uso MySQL puede pasar de que el servidor esté instalado en otro host o está instalado en otra computadora y tengo que estar llamando continuamente a esa computadora y ahí se genera algunos inconvenientes, ¿no? Porque puede haber problemas de transacciones lentas, latencia, puede haber problemas también de trazabilidad, también de la base de datos. ¿Sí? Entonces, obviamente que todo esté en un mismo programa y o sea, en un mismo programa y a su vez en un mismo host, eso también nos da una posibilidad de que, obviamente, que es muy conveniente, ¿sí? Que sea así, ¿sí? Así que yo, como les digo, si esto sigue creciendo como proyecto, realmente va a ser una base de datos que se va a posicionar de una forma muy potente también a competir con otros sistemas gestores de base de datos como MySQL. Por el momento es chico, es un proyecto chico, está creciendo y ojalá siga creciendo, ¿sí? Porque realmente es un sistema que promete mucho, ¿sí? Porque tiene muchas ventajas que realmente lo hacen que posiblemente vaya a ser muy potente más adelante. ¿Qué más? Ventajas, como le decíamos recién, ¿no? Ocupa muy poco espacio en memoria, eso es algo muy potente que tiene también SQLite, como trabaja directamente integrado con Python. Es rápido, eficiente, obviamente, porque estamos trabajando en el mismo host y estamos trabajando también en el mismo lenguaje, ¿no? O sea que obviamente que hay una conexión, una tunelización casi directa. Es multiplataforma, ¿sí? Puedo desarrollarlo para que trabaje en muchas plataformas diferentes. No hay una administración centralizada como son los sistemas gestores de base de datos, por ejemplo como MySQL, donde nosotros vieron que cuando nosotros ingresamos a MySQL, ya en el mismo momento que estamos ingresando vieron que tenemos que poner una contraseña, está definidos usuarios, puede haber definidos distintas configuraciones para poder ingresar como usuario, como distintos perfiles de usuario también. Bueno, eso no existe acá básicamente. Eso lo hace por un lado muy ventajoso al momento de poder usarlo, pero por otro lado lo hace inseguro también, ¿no? O sea, bueno, tiene sus cosas, sus ventajas y desventajas al mismo tiempo. Y es sin costo, que es lo más importante. No tengo que estar pagando un sistema gestor de base de datos. Si bien ustedes me dicen, bueno, profe, pero con MySQL tampoco voy a tener que pagar nada y es un excelente sistema gestor de base de datos. Sí, es cierto. Por eso le digo que esto todavía recién se está desarrollando, se está posicionando. Creo que el mayor competidor hoy mañana va a ser MySQL, obviamente. Todavía no está a la altura de MySQL, ni menos, ni mucho menos. O sea, está todavía todo muy en desarrollo, pero por ahí a lo mejor hoy mañana te pueda posicionar muy bien. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene? Bueno, problema, lo que estaba diciendo recién el profe Martín, que tienen que ver. No podemos generar where acá, ¿sí? No podemos generar consultas que tengan la cláusula where, ¿sí? Eso es algo todavía medio complicado porque obviamente cuando uno quiere generar sentencias de SQL que sean más complejas y que vamos seleccionando registros,
específicamente que queremos mostrar, por ejemplo, queremos traer para realizar eh, algún tipo de trabajo, ¿no? Con esos registros que nos están devolviendo, no tiene la posibilidad todavía de devolvernos consultas con el tipo o sentencias del tipo WER, ¿sí? Es un inconveniente bastante grande todavía que tiene SQLite, ¿sí? Que calculo que lo irán solucionando. Obviamente que no tiene, como dije recién, no existen los usuarios, no hay acceso simultáneo de varios usuarios a la vez, solamente se permite un solo usuario, cosa que eso también por el momento está muy al lado de los grandes sistemas gestores de base de datos, nomás ya como MySQL, que se supone que es uno de los sistemas gestores de base de datos más chicos que existen, pero que tiene un nivel muy avanzado ya de manejo como sistema gestor de base de datos, esto se queda totalmente corto todavía, ¿sí? Y obviamente que es el tema seguridad, ahí también estamos con un problema ahí con el tema de la seguridad, ¿no? También al no existir usuarios, perfiles de usuarios, configuraciones para poder administrar seguridad de la base de datos, entonces bueno, también es un tema. Pero bueno, como dijimos, es una solución para casos chicos, para por ejemplo soluciones como la que habíamos hablado, que sirve por ejemplo en este caso, en el caso que estamos hablando nosotros de soluciones y aplicaciones, necesitamos una base de datos que no sea muy grande, que nos guarde cierta información y que a su vez sea fácil de usar, ¿sí? Y otro problema que tiene es que no podemos generar claves foráneas, no podemos enlazar tablas, ¿sí? No podemos hacer la famosa integridad referencial, ¿sí? Ese es otro de los problemas también que tiene SQLite. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer, entonces, haciendo una introducción rápida, así como para ir meternos ya en el lodo, ¿sí? Ahora sí, ya. ¿Cómo son los pasos que debemos hacer para poder realizar una conexión de una base de datos SQLite con el lenguaje Python? ¿Sí? Y acá los tienen, ¿sí? Estas son, generalmente siempre son, realicemos lo que realicemos con la base de datos y la conexión con la base de datos, siempre se siguen los mismos pasos, ¿sí? Entonces, el primer paso siempre es abrir y crear la conexión, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se hace ahora. Se abre entonces la conexión y se crea la base de datos en el mismo momento. Después creamos un puntero, ¿sí? ¿Y qué es esto de un puntero? Un puntero básicamente es lo que nosotros creamos con el fin de ir leyendo la información que se trae de la base de datos. La base de datos provee la información, hacemos una conexión, la base de datos provee la información y esa información tiene que ir a parar a algún lado. ¿A dónde va a parar generalmente toda esa información que hemos sacado de la base de datos? Va a parar a una estructura en memoria que nosotros después tenemos que ir leyendo esa estructura paso por paso. Esa estructura en memoria es lo que se conoce en todos los lenguajes de programación, es lo que se conoce como data frame, ¿sí? Un data frame, entonces, es una estructura en memoria donde nosotros traemos toda la información, sería como un Excel, para que ustedes sepan, un Excel en memoria sería más o menos. Es muy burdo lo que estoy diciendo porque me va a matar cualquier experto en programación y dice, ¿qué está explicando el profe, por favor? Pero bueno, es para que ustedes lo entiendan, ¿sí? O sea, sé que este ejemplo es muy burdo, pero para que ustedes se puedan imaginar qué es lo que es esto de la estructura en memoria que se genera. Entonces, nosotros como vieron que los sistemas gestores de base de datos básicamente trabajan de la forma como si fuera un Excel, ¿no? Una tabla que tiene columnas y registros y filas. Entonces nosotros traemos esa información y creamos una estructura más o menos parecida en memoria para que nosotros la podamos tener habilitada ahí para empezar a hacer algo con esa estructura. ¿Y qué se crea básicamente? ¿Qué es lo primero que tenemos que crear? Un puntero que vaya leyendo la información, ¿sí? O sea, que vaya leyendo uno por uno los registros y uno por uno las columnas para que entonces vayamos haciendo algo con esa información, mostrándola, insertando nuevos registros, actualizándolo, borrándolo, ¿sí? Y que eso después impacte directamente sobre la base de datos, ¿sí? Una vez que ya tenemos creado ese puntero, que es el puntero que entonces va a ir recorriendo esa estructura en memoria, que es el data frame, después lo que hacemos es ejecutar una consulta, ¿sí? Del tipo de SQL, ¿sí? De estas que estamos viendo ahora en base de datos, cualquiera sea, ¿sí? Puede ser básicamente una consulta de tipo insert, por ejemplo, ¿sí? Vamos a insertar un registro en la base de datos. Puede ser el tipo read, o sea, puede ser un update, o sea, un tipo de sentencia update que va a modificar
la base de datos, los datos de la base de datos puede ser un delete, o sea, podemos borrar y podemos básicamente mostrar los datos, un select, ¿sí? Y una vez que ya ejecutamos la consulta, o sea, escribimos la consulta, lo que hacemos básicamente después es manejar esos resultados en ese se escribe la consulta, se ejecuta en la base de datos con esa conexión, se traen los valores a la estructura de memoria que yo les decía que es un data frame y ahí sí se manejan los resultados, ¿no? Con eso que hemos realizado, si hemos insertado, leído, actualizado, borrado un registro o varios registros de la base de datos, ¿sí? Esto es lo que nosotros comúnmente en el lenguaje de la informática, los programadores, es lo que nosotros conocemos normalmente como CRUD, ¿sí? Que son las palabras, fíjense en la diapositiva se muestra, CRUD sería las primeras palabras de esas acciones que hacemos con la base de datos: create, read, update y delete, ¿sí? Entonces, obviamente que todas las primeras palabras es lo que forma la palabra CRUD, ¿sí? Eso es lo que... bueno, en castellano nosotros lo conocemos también, lo pueden llegar a conocer como ABM, ¿sí? Alta baja modificación, que es lo mismo que CRUD en inglés, digamos, ¿sí? Nos estamos refiriendo a las mismas acciones sobre la base de datos, ¿sí? Obviamente que ustedes ya saben muy bien que para cada una de estas existe una sentencia, ¿no? Para create existe inserito, para leer existe la sentencia select, para actualizar la sentencia update y para borrar la sentencia delete, ¿sí? Esas serían las sentencias SQL que realizan esas operaciones dentro de la base de datos. Una vez que tenemos todo eso, cerramos el puntero, ¿sí? Una vez que ya hicimos una acción sobre la base de datos, cerramos el puntero y cerramos la conexión, ¿sí? Esos serían todos los pasos que se hacen. Como les decía recién, esto es muy potente y es muy usado porque cuando nosotros tenemos que entonces en una aplicación crear, vamos a hacer acciones sobre la base de datos, lo que se hace generalmente es crear una interfaz que es un CRUD, nosotros le llamamos CRUD a esa interfaz, en donde nosotros, bueno, tiene botoncito, ¿no? Y tiene es como un formulario en donde tiene un montón de acciones, botones para que realice una acción, campos para poder ingresar los datos, y esa interfaz es la interfaz que básicamente generalmente ve el usuario, en donde nosotros ahí a través de esa interfaz le permitimos al usuario que haga alguna acción sobre la base de datos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hay un montón de campos, ingresamos los campos y después los queremos insertar, lo que hacemos es poner un botón, ¿sí? Que escribe este código que vamos a ver nosotros ahora, escribe ese código y lo ejecuta, ¿no? Entonces, cuando nosotros petamos el botón de la interfaz, se ejecuta directamente sobre la base de datos todo este código que vamos a ver ahora y realiza una acción. Entonces puede haber un botón de insertar, un botón de update, otro botón de borrar, otro botón y así sucesivamente, ¿sí? Esta interfaz, entonces, lo que nosotros conocemos generalmente en la programación como CRUD, porque es esa interfaz que permite, o ABM le decimos nosotros también en lenguaje convencional, digamos, de los programadores, que es la interfaz que te permite realizar entonces las acciones sobre la base de datos si la aplicación tiene una base de datos, ¿sí? Bueno, vamos a abrir entonces, para no hacer tanto parloteo, vamos a abrir entonces el PyCharm. Así vamos a generar estos códigos que están diciendo recién, ¿no? Este código que lo que permite es hacer una base de datos. Y bueno, acá como abro un nuevo proyecto, ¿sí? Y le vamos a poner primera base. Vamos a abrir un nuevo proyecto que se llame primera base, ¿sí? Yo lo tengo guardado, eso es conveniente que lo vayan haciendo. Guarden los proyectos y bueno, guárdenlos siempre en una carpeta para que los tengan después todos juntos, ¿no? Y puedan accederlos. No dejen desparramados los proyectos. Consejo, ¿no?, de programador: no dejen desparramados los proyectos porque después es difícil ir a buscarlos y siempre son útiles. Todo código que vayan a escribir, guárdenlo siempre porque después siempre se vuelve a utilizar, en algún momento se puede volver a utilizar, ¿sí? Así que obviamente, consejo de programador: nunca tiren nada, siempre guarden todo lo que vayan haciendo, ¿sí? Vamos a crear entonces el proyecto y lo tenemos listo. Bueno,
Vamos a crear entonces dentro de este proyecto, vamos a crear un nuevo archivo de tipo primera, de tipo Python, un archivo .py, que es el que me va a, donde vamos a escribir básicamente todas estas líneas de programación. Y bueno, como habíamos dicho recién, ¿cuál es la primera? A ver, vamos a abrir la diapositiva de vuelta. Así la tenemos para ver los pasos, ¿no? Vamos a ir viendo los pasos. Habíamos dicho que había cerrado el vicio recién. Acá está, listo. Así lo tenemos para ir haciendo. Bueno, abrir y crear la conexión. Primer paso de todo, ¿no? Cerrar esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para abrir y cerrar y abrir y conectar la base de datos es traer el paquete que me permite trabajar con las bases de datos, ¿sí? Con las bases de datos SQLite. Y este paquete está dentro de una librería que se llama SQLite. Fíjense, ya el comportamiento IntelliSense me lo marca, ¿no? Te dice, mira, vos pusiste import SQLite y por lo que veo, me dice el IDE, querés traer este paquete, ¿no? Bueno, lo podemos seleccionar y ahí estaríamos trayendo entonces el paquete de la base de datos SQLite. Entonces, en estos momentos está subido a memoria la posibilidad de todas las herramientas que sirven para poder crear la base de datos SQLite, ¿sí? Y lo primero que habíamos dicho entonces es crear la base de datos, ¿no? Entonces vamos a crear una conexión, mi conexión, ¿sí? Y esta conexión lo que va a hacer básicamente es entonces conectarme con la base de datos. Vamos a crear la base de datos en este mismo momento. Se hacen dos cosas al mismo tiempo. Se crea la base de datos, que le vamos a llamar primera base, y a su vez la vamos a conectar. ¿Se acuerdan? Como habíamos dicho acá como primer paso. Primer paso, abrir la conexión y conectar, ¿sí? Y crear la base de datos. Bueno, SQLite 3.connect, el método connect es el que me permite, es un método que existe dentro de toda la tecnología SQLite, o sea, de la biblioteca SQLite que estamos importando, y que me permite crear una base de datos y conectar básicamente con la base de datos. Esa base de datos entonces le vamos a llamar primera base, ¿sí? Por ejemplo, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, y ahí lo que estaríamos entonces haciendo es conectar la base, crear la base de datos que se va a llamar primera base, ¿sí? O sea, la base de datos que con la que vamos a trabajar se va a llamar primera base, y a su vez estamos conectando la base de datos con el método connect, y lo estamos guardando dentro de la conexión esa, ¿sí? Entonces hemos establecido básicamente, hemos creado la base de datos y hemos establecido la conexión con la base de datos, ¿sí? Bueno, ¿qué se hace ahora? Dice que hay que crear el puntero, ¿sí? Entonces, el puntero, también llamado cursor, ¿sí? Yo lo voy a llamar mi cursor, ¿sí? Y ese cursor me va a llamar a la conexión que yo estoy haciendo, mi conexión punto cursor. Ese método cursor entonces lo que está haciendo, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, yo estoy con la conexión que ya hice, estoy llamando a un método que me permite seleccionar el cursor y activar el cursor. Y ese cursor después con ese método que yo estoy llamando, con esa conexión, lo guardo dentro de esta propiedad básicamente que se llama mi cursor, y este va a ser el cursor entonces que me va a estar el que se va a desplazar básicamente por ese data frame que habíamos dicho recién, y va a ir viendo, o sea, va a ir haciendo algo básicamente con esos datos que estamos devolviendo de la base de datos, ¿sí? O sea que ahora ya creé entonces también el cursor, o sea, ya creé este puntero, ¿no? O cursor. Y ahora lo que tengo que hacer es ejecutar la sentencia, ¿sí? La sentencia SQL. Bueno, para crear la sentencia entonces llamo a mi cursor,
cursor, ¿sí? Que he creado ya. Y ese cursor va a ejecutar un método que se llama execute, ¿sí? Que es un método propio que tiene el cursor, que lo que hace básicamente es guardar ese método, guarda, por eso se lo pasamos como parámetro, guarda la sentencia SQL y después la ejecuta. A ver, acá tengo cursor, ahí está, listo, estaba cometiendo un error ahí. Guarda entonces el método execute, guarda, pasa como parámetro la sentencia que quiero ejecutar sobre la base de datos, ¿sí? La toma el cursor y va y ejecuta sobre la base de datos, ¿sí? Eso es lo que hace básicamente este método execute. Obviamente que son todos métodos dentro de la biblioteca de SQLite que ya hemos importado desde un primer momento, ¿no? SQL, entonces execute, y acá ¿qué hacemos? Vamos a escribir entonces la sentencia SQL. Esto es lo que nosotros conocemos dentro del mundo de la programación como SQL embebido. ¿Por qué embebido? Porque estamos escribiendo el lenguaje de programación Python y a su vez también estamos escribiendo lenguaje de programación SQL. Y lo estamos al lenguaje de programación SQL lo estamos metiendo dentro del lenguaje Python, ¿sí? Entonces eso es lo que se conoce como lenguaje embebido, SQL embebido. Estamos trayendo el lenguaje, sentencias del lenguaje SQL para que se ejecuten dentro del entorno de Python, básicamente, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer primero de todo? Bueno, ¿tenemos alguna tabla creada? No, todavía no tenemos ni siquiera una tabla. Tenemos la base de datos que se llama primera base, pero no tenemos ninguna tabla, ¿sí? Antes de ejecutar esto, sí o sí, es conveniente siempre cerrar la conexión, ¿no? Porque muchas veces pasa que nosotros abrimos la conexión y después escribimos todo el código y al final de todo después no la cerramos, ¿sí? Y no es conveniente no dejar abiertas las conexiones de la base de datos, ¿sí? Porque obviamente que la base de datos sigue en una... Obviamente que la base de datos después de llegado pasó un momento desconectan las conexiones que están pendientes, que no han sido todavía desconectadas, pero siempre es conveniente para que digamos la conexión sea eficiente y aparte el proceso de esta conexión sea eficiente y no quede, ¿no?, en un looping ahí abierto, que de repente lo tenga que cerrar la base de datos, el sistema gestor de base de datos. Siempre es conveniente cerrar la conexión. Entonces, lo que yo les recomiendo, antes de seguir, ¿no?, con ese mismo cursor, la misma conexión, perdón, al final de todo la vamos a poner acá, ¿no? Mi conexión punto close. El método close, entonces lo que hace es cerrar la conexión con la base de datos. Fíjense que acá abrí la conexión, ¿sí? Conecté y creé la base de datos y acá lo que estoy haciendo entonces es cerrar la conexión ya porque hemos terminado todo el proceso de realizar todo el proceso de SQL. Entonces ya la tenemos cerrada, ya nos olvidamos, ya está. Cerramos la conexión, nos olvidamos básicamente. Y ahora sí, lo que vamos a hacer entonces es ejecutar una sentencia SQL. Tenemos entonces la base de datos creada, todavía no creamos las tablas dentro de esa base de datos, ¿sí? Hemos creado la base de datos que se llama primera base, pero todavía no creamos ninguna tabla. Estaría como, de alguna manera, vacía la base de datos, ¿sí? Antes de seguir, lo voy a copiar esto, lo voy a cortar, ¿sí? Antes de seguir lo vamos a ejecutar para que veamos una cosa. Vamos a ver entonces dónde se crea esa base de datos, ¿sí? Porque es lo primero que ustedes me van a decir. ¿Y dónde se crea eso? Usted me dijo que era en el mismo host. Sí. Vamos a ver que se crea en el mismo lugar donde se está ejecutando el código fuente, por así decir, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto eso, fíjense que ya se hizo algo, ¿no? Algo pasó ahí. No nos ha dado digamos, el lenguaje nos ha dado ya certeza de que está todo bien, que ha andado bien, pero no sabemos bien qué pasó. Y supuestamente, a ver, volvamos de vuelta, importamos la biblioteca, hicimos la conexión y creamos la primera base, ¿sí? Y creamos el cursor también para poder empezar a generar algún tipo de acción sobre esa base de datos, ¿sí? Entonces supuestamente debería estar creada la base, ¿no? La base de datos, sin ningún tipo de nada adentro, pero debería estar creada la base de datos, ¿sí? Y ahí bien vamos al tema de lo que ya les había explicado el profe Martín.
¿Se acuerdan que en las clases anteriores él había trabajado sobre un programita que se llama DB Browser, que básicamente es un visor de SQL, ¿sí? Es un de SQLite. Lo que permite este programita entonces es mostrarnos lo que vamos realizando o las bases de datos que están creadas de acuerdo a el lenguaje, de acuerdo a las aplicaciones que nosotros vayamos creando, ¿no? O sea, muestra todas las cantidades de bases de datos que nosotros vayamos creando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Si lo quieren, si quieren básicamente accederlo, fácil, ponen acá en el Google, ¿sí? Visor SQLite y se van acá, ¿ven? DB Browser, SQLite, y ahí lo pueden bajar. Acá está el visor, ponen download y bajan lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? La versión que ustedes necesiten. Bueno, en este caso yo tengo 64 bits, entonces básicamente aprieto ahí, lo guardo y lo ejecutan. La ejecución es muy simple. Siguiente, listo, ya lo tienen guardado, ¿sí? Bueno, una vez que ya después lo tienen guardado y ejecutado y instalado, tiene esta forma que ya le había mostrado el profe Martín, ¿sí? Y lo que vamos a hacer entonces, vamos a ver si se ha creado esa base de datos, porque obviamente que tiene que estar en algún lado la base de datos. ¿Y dónde estará? Y obviamente que tiene que estar acá, en mi carpeta donde yo creo todo, ¿sí? Acá, en Python, curso Python, y acá está, fíjense, primera base, y acá está. Y obviamente que tiene 0 KB, ¿por qué? Porque no hemos creado nada todavía, no tiene, esta base de datos todavía está en blanco, no tiene la estructura creada interna, ¿sí? A ver si la muestra por ahí, acá, y supuestamente le debería mostrar también, ¿no? Me voy acá a File, Open Database, y me voy al escritorio, curso de Python, ¿sí? Primera base de datos, y fíjense que no lo muestra acá. Tienen que poner, para que la muestre, tiene que poner todos los archivos, y ahí está, primera base de datos. Y ahí está. Y ahí está mostrándome la base de datos. Y obviamente que ustedes ven que no tiene absolutamente nada todavía la base de datos, ¿sí? O sea, está en blanco. No tiene tablas, tiene ya la posibilidad de crear índices, vistas y trigger, ¿sí? Pero está en blanco. Bueno, vamos a crear entonces la primera tabla, ¿sí? Dentro de la base de datos. Ya tenemos entonces el cursor, ya dijimos que teníamos la conexión, tenemos el cursor, y ahora lo que íbamos a hacer entonces es ejecutar una sentencia SQL para poder hacer algo sobre esa base de datos que ya está creada, ¿sí? Que está en blanco. Ustedes vieron que está en blanco recién. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos de vuelta a poner esto que había quedado acá, y vamos a hacer un create table, ¿sí? Ustedes saben entonces que create table es un tipo de sentencia DDL, o sea, es una sentencia de definición de tabla, de base de datos, ¿sí? O sea, una sentencia que te crea una estructura de la base de datos. Y en este caso vamos a crear una estructura del tipo para crear una tabla, ¿sí? Entonces vamos a create table, ¿sí? Le vamos a llamar a alumnos, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Vieron que hay que poner entonces entre paréntesis los campos, ¿sí? DNI, coma, separado por, DNI y el tipo de dato. Le vamos a decir que es un tipo de dato del tipo integer, ¿sí? El tipo numérico. Después el otro campo es del tipo, le vamos a llamar apellido. Voy a crear esto en mayúscula, así queda apellido, ¿sí? Y este va a ser del tipo varchar, y va a ser un varchar de 35, más o menos. Esto obviamente que ustedes ponganle después el que ustedes quieran, de acuerdo a lo que puede llegar en caracteres, las cantidades de caracteres de un apellido, pero bueno, más o menos puede andar entre 20 y 30, ¿no? Más o menos, dependiendo, bueno, el apellido por ahí puede ser de doble apellido, entonces son 30 caracteres, 35, bueno, más o menos yo estoy calculándolo así. Después, ¿qué más? Nombre. El nombre también le vamos a poner que sea un varchar de 35, ¿sí? ¿Qué puse acá? 35. Y mail, no le vamos a poner más campo para no hacerlo tan grande. Email, que bueno, le vamos a poner un poco más, le vamos a poner un varchar de 50, vamos a poner un mail, más o menos tiene, más o menos puede podemos estar hablando de 50 caracteres.
Y ojo acá, ¿sí? Porque hay que cerrar muy bien los paréntesis. Tenemos este paréntesis acá, ¿sí? Que hay que cerrarlo acá. Entonces lo cerramos, ¿sí? Y después tenemos este paréntesis que tiene que cerrar ahí. Y está bien, ¿sí? Que estos paréntesis son los del método execute, ¿sí? Y los de adentro son los de la sentencia SQL, ¿sí? De create table. Y les digo que tienen que tener cuidado porque después generalmente pasa que cuando ejecutan esto no les da error, ¿sí? Y generalmente el error sabe pasar por eso, porque no han tenido cuidado al momento de cerrar bien los paréntesis. Bueno, vamos a ejecutar, a ver qué pasa. Uy, dio error. A ver qué pusimos mal. Dice que cerca sintaxis de error. A ver. Perdón, Ale, Sí. el error creo que es el tipo de campo varchar. Entiendo que en SQLite no está disponible. Es tipo text. Sí, ¿Puede ser? sí, puede ser. A ver, no, pero me dice que es un sintaxis error cerca de. No, me he equivocado en un paréntesis. A ver, vamos a ver, esperen. 50. Acá cierra. Porque dice que es un error cerca de el. Tenés un paréntesis de más. El paréntesis que está pasando del 50 está de más, si no me equivoco. Fíjate que tenés uno que es el blanco que cierra con el ejecute. Sí, Después ajá. tenés otro al principio de la variable. Me parece que ese está de más. ¿O no? Este está acá, que cierra con este. Sí, y a ver. El de 50 cierra, el de 35 cierra. 50, 35, ve, este es el tema que uno siempre comete por ahí error, que a veces create table, sí, qué raro. A ver, sí, este está bien, este cierra ahí, create table, El segundo cierra. No. Le, eh, le está pasando el DNI, el integer. al integer, apellido, varchar, El, nombre. el DNI. O te falta un paréntesis, parece. Porque estás definiendo los integers. A ver si están todas las comas, sí, integer está, apellido está. Sí, Miguel, abre el micrófono y habla nomás. Sí, sí, abren el Porque ahí lo micrófono, estamos porque viendo. así me ayudan, por ahí yo no lo estoy viendo, y por ahí ustedes sí, y me ayudan a corregir, porque es un paréntesis que hemos puesto de más. A ver si le saco este, no, pero no creo, porque si no, no cierra. No, no, porque no cierra, esto tiene que cerrar ahí, está bien. 50, está bien ahí. Fíjate lo del tipo text, Ale, porque que no sea que te está agarrando el paréntesis del varchar 35. ¿Entendés? Ah, puede ser. Porque cuando lo hago con SQL Browse, A ver si por ahí no puede me ser. deja elegir varchar. Ahí está. No, ahí borré y pone text Pero en para, lugar de te varchar. lo pongo por las Ah, dudas bueno, bueno. en mayúscula porque puede ser eso también. A ver, char. Ahí está, a ver, ahí. Pero un cachito, vamos a ver. No, también. Qué raro, che. Bueno, le vamos a poner a ver text. A ver qué dice como dice text. Y este también. Ah, no, ya sé cuál es el error. Al email no le pusimos el tipo de datos. Claro, no pusimos el tipo de datos a cos, al email. Varchar. Entonces este era le habíamos puesto 35, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hay que tener mucho cuidado porque acá yo no le puse el tipo de datos, le puse 50, pero no le puse qué tipo de datos. En el Varchar. nombre te falta cerrar un paréntesis, ojo, después de varchar. A ver. Ah, sí, Nombre varchar no, 35 y te falta cerrar un paréntesis lo también. estaba así, como lo había borrado, ahí supuestamente tiene que andar. Bien, anduvo, muy bien. Expertos programadores. Bueno, perfecto. Entonces, supuestamente ahora acá debería haber creado la tabla. ¿Sí? Vamos a ver si creo la tabla. Vamos a abrir de vuelta el SQL, el de browser. Abrimos entonces la base de datos. Estaba dentro de curso Python, primera base. Y vamos a ver los archivos. Y ahí está, primera base.
Y ahí está, perfecto. Ahí está entonces creada la base de datos, ¿sí? Obviamente que la base no tiene ningún tipo de registro todavía, ¿no? Tiene, pero sí, fíjense que ya creamos el DNI, que es el tipo integer, el apellido varchar 35, el nombre varchar y el email 50, ¿sí? Entonces, perfecto. Ya tenemos ya la primera estructura creada dentro de la base de datos, ¿sí? Es la tabla alumno. Lo que vamos a hacer ahora entonces, vamos a insertar un registro, cualquiera, ¿sí? Vamos entonces de vuelta, pero para insertar un registro tenemos que tener un cuidado con algo, que es el tema de que esta sentencia no se puede volver a ejecutar, porque si la vuelvo a ejecutar me va a querer crear nuevamente la tabla y me va a dar error, así que lo tengo que comentar, ¿sí? Lo vamos a comentar acá así, para que no se ejecute, ¿sí? Lo otro no hay problema. Si entra y hace la conexión, conecta. Si ya está creada, acá lo que hace es conectar. A ver, la primera vez que se ejecuta esta sentencia, acá mi conexión, si no está creada la base de datos, conecta. Primero, crea la base de datos y conecta. Pero si ahora, por ejemplo, la largamos de vuelta, o sea, se va a querer crear la base de datos, ve que ya está creada, pero sí lo que vuelve a realizar es la conexión, ¿sí? Así que por eso es esta sentencia. Ustedes me podrían decir, bueno, pero esa sentencia va a dar error, el profe también. En este caso no da error porque lo único que está haciendo ahora por segunda vez ya no es crear la base de datos, sino es conectar directamente, ¿sí? Entonces vamos a hacer ahora, vamos a insertar. Entonces vamos con el mismo, usamos mi cursor, usamos el mismo método, execute, ¿sí? Y vamos a generar de vuelta otra sentencia SQL, que es la sentencia insert into, ¿sí? Insert into en alumnos, ¿sí? Y tiene que insertar en el campo DNI, en apellido y en nombre y en mail, ¿sí? ¿Qué tiene que insertar? Los valores, values, y le vamos a pasar los valores. ¿Cómo se pasan los valores? Porque fíjense que ustedes ahora, yo estoy abriendo un entrecomillado para escribir toda la sentencia SQL embebida. Y a ustedes me dicen, ¿cómo hago ahora para poder pasar los valores cuando son del tipo texto? Porque si no son del tipo de texto se pueden escribir directamente, ¿no? Por ejemplo, el documento. El documento es de tipo integer, entonces yo puedo hacer esto, ¿sí? Directamente, ya está, ¿sí? Pero si yo tengo que pasar entonces a un tipo texto ahora, vieron que lo tengo que también pasar con entrecomillado. Lo que hacemos es usar la entrecomillado simple, ¿sí? Entonces, para el campo apellido, entonces ahora paso mainero, ¿sí? En entrecomillado simple, coma, entrecomillado simple Alejandro, ¿sí? Perdón, coma, y el mail, entrecomillado simple alemainero arroba, perdón, 70 primero, bueno, es lo mismo, estoy poniéndome el gicito, escribiendo bien el mail, es un ejemplo esto. Bueno, en .com, ¿sí? Y ahí entrecomillado simple. Bueno, vamos a ver que no estemos cometiendo ningún error. Hay que cerrar este paréntesis. Ojo acá de vuelta también con los paréntesis. Este paréntesis cierra acá, ¿sí? Este es el paréntesis de, entonces, del execute. Este paréntesis cierra acá, antes del values. Este paréntesis cierra acá, antes de que termine el entrecomillado. Y supuestamente no debería de error. Vamos a ver, a rezar ahora. Bien, perfecto. Bueno, salió bien esta segunda vez. Vamos a ver entonces, volvemos de vuelta a la base de datos, ¿sí? Vamos a ver si hizo algo. Vamos de vuelta. Una cosa importante, no va a mostrar nada. Siempre que nosotros escribimos una DML, una sentencia del tipo DML, o sea, del tipo de manipulación de datos, obviamente que lo que hay que hacer siempre es un commit. ¿Se acuerdan que hay una sentencia del tipo que se llama commit? Que lo que hace es asentar de que esa sentencia que hemos ejecutado se realice dentro de la base de datos. Entonces, toda sentencia commit siempre lo que hace es
refrendar, digamos, que la sentencia que nosotros vamos a ejecutar sobre la base de datos se ejecute definitivamente, ¿sí? Si no, hasta ese momento no se ejecuta. O sea, queda latente en realizar una acción sobre la base de datos, pero hasta que no se realice el commit, directamente no se termina de realizar esa sentencia. Queda como en un estado de stand-by, por así decir, esperando que yo confirme básicamente que se tiene que realizar esa sentencia. Entonces este insert-into nosotros lo hemos hecho ya, la base de datos lo ha tomado, de que nosotros queremos insertar un registro, pero hasta que nosotros no confirmemos con commit, no se realiza esa sentencia, no se ejecuta esa sentencia. Esto porque se realiza, porque básicamente trabaja así las bases el SQL y las bases de datos, los sistemas de gestores de bases de datos, porque siempre tiene que quedar una posibilidad de resarcir los datos, resarcir las ejecuciones de las sentencias SQL en caso de que sean equívocas, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo ya estoy dando un commit, yo ya estoy confirmando con un commit, ya esos datos, esos cambios en la base de datos no se pueden modificar, no se pueden volver para atrás más, ¿sí? O sea, una vez que yo ya hice un commit, eso que se ejecutó en la base de datos ya se ejecuta para siempre y quedan los datos cambiados, ¿sí? Entonces siempre me da la posibilidad los sistemas gestores de base de datos de decirme, bueno, listo, yo ya te generé los cambios en la base de datos, pero confirmármelo, ¿sí? Es como la ventanita que nos sale, ¿no? En los programas. ¿Estás seguro de realizar esto? ¿No? Bueno, en SQL existe esta posibilidad, ¿no? El commit es como de repente ya de decirle, realiza de una vez por todas los cambios. Entonces obviamente que tenemos que hacer un commit para poder que esa sentencia insert que hicimos recién se lleve a cabo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Llamamos a mi conexión, que es la conexión que tenemos activa en estos momentos, y llamamos al método commit, que es un método del tipo como la sentencia, se llama exactamente igual que la sentencia, ¿sí? Si ahora nosotros ejecutamos, ahora sí, con este commit le estamos diciendo, insert, realízalo, ¿sí? Y ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a ver si está en la base de datos. Uy, qué tarde que se ha hecho. Bueno, explico esto rápido, vemos esto y ya la clase que viene seguir. Vamos a ver entonces si se realizó esto rápidamente. ¿Dónde está Python escritorio? Acá. ¿Dónde me quedó el plataforma? Curso de Python era acá. Curso, acá. Acá está. Bueno. Ahí está. Primera base. Todos los archivos. Primera base. No, ¿qué hice? Estoy haciendo algo más. Perdón. File. Open database. Python. No sé qué había hecho recién. Bueno, menos mal que no. Ahí está. Y vamos a ver. Ahí está creada toda la estructura. Browse data. Vamos a ver si. Ahí está. El primer registro guardado dentro de la base de datos. Y ya interactuamos entonces con el lenguaje SQL, con el lenguaje Python y SQL embebido en la base de datos, ¿sí? Acá está el sistema gestor de base de datos ya ingresando el primer registro dentro de la base de datos.